11:48 de la mañana, seguimos en directo hablando de los efectos o cómo se ha vivido, más que los efectos, porque no ha habido grandes efectos más allá que en otras zonas, cómo se ha vivido el apagón en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por cierto, no lo hemos dicho, una jornada lectiva un tanto extraña que se ha quedado configurada después de que se decretara el estado de alarma, el estado de emergencia, en el nivel 3, y es que hoy los escolares pues no tenían en sí por qué ir al colegio. Yo creo que eso se ha hecho pensando sobre todo en las grandes ciudades, porque no iba a haber clases lectivas, sino que solo iba a haber un servicio para atender a los menores que no pudieran sus padres atenderlos en ese momento por cuestiones laborales y demás. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a irnos de nuevo hasta Ubrique. Hemos estado ya hablando con Sebastián Casillas y nos vamos de casillas en casillas, pero en este caso para hablar con el alcalde de la localidad, Mario Casillas, que nos puede hablar cómo se ha vivido en el municipio esta situación tan anómala, aunque Ubrique ha sido de los municipios que mejor ha salido de la crisis energética, podríamos decir. Mario, bienvenido. Bienvenido. Uy, no sé yo si la conexión nos está ahí medio fallando, la cobertura. Mario, yo no sé si tú nos escuchas. ¿Tú te quedas pincelado para nosotros ahora mismo? Lo escucho. No escuchamos apenas. No escuchamos apenas. Si estás cerca de alguna zona donde, no sé, si una ventana, una terraza o algo y puedes tener algo de aire libre, igual no nos puede ayudar, Mario, porque nos llega tu conexión bastante mal. No podemos... Mira, ya lo estoy viendo que se está moviendo. Pero bueno, decíamos que Ubrique fue de los primeros... A ver ahora. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora parece que mejor, Sí, Mario. parece que mejor. Uy, fíjate, me ha puesto el San Antonio de fondo. Esto ya es abusar. Qué maravilla. Situación que momentos complicados, momentos en los que había que hablar la situación y tengamos en cuenta que tras de ese apagón general que ha producido en la nación, pues momentos en los que decide un poco buscar dónde está el problema y ante todo pues ir tomando las decisiones oportunas que repercuten a un municipio como el de Ubrique, y sobre todo puedo decir que era algo que se nos va de la mano, algo que la verdad que es una situación muy complicada. Se nos quedaba ahí un poco pincelado. Mario, una situación anómala que nadie se esperaba y ha habido que actuar. Por suerte Ubrique ha sido de los primeros en recuperar la normalidad, podemos decir. Pasada fecha de la tarde, pues empezó a todas las acciones Nos están fallando las conexiones y apenas lo escuchamos. Mario, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que son días complicados, pero tenemos el problema de ese que decíamos antes, de la saturación telefónica también. Ahora mismo pues fíjate, hemos hecho una conexión en Ubrique que nos ha salido bien, pero esta se nos ha quedado ahí de eso. Nos ha servido para ver al San Antonio y bueno, y al final para que Mario nos dé las impresiones, lógicamente, de cómo ha estado la cosa por allí. Yo decía lo de los colegios. Los colegios esta mañana los padres tenían dudas en algunos casos porque a las 1:38 de la mañana nos mandaron un IPASE. Tú todavía no estás familiarizado con esto de los IPASE y no, demás, yo Javi. todavía no. Pero es la forma en la que el colegio se pone en contacto con los padres a través de una app que tiene la Junta de Andalucía, un IPASE en el que se decía que, ya que el gobierno había asumido las competencias en esa situación de emergencia, el gobierno había decretado pues que hoy no habría clases lectivas, clases digamos de contenido curricular. No era obligatorio asistir a clase, no se iba a poner falta injustificada a quien no asistiera, y todo parece con de eso de que bueno, quien finalmente pudiera no llevar al niño al colegio, pues que no lo hiciera, ¿no? Yo creo que esta medida se ha aplicado en todo el territorio nacional, pero pretendía un poco arreglar parte del caos que ayer se formó a la salida de colegios y demás en grandes ciudades, ¿no? Es que
empezó a las 12:30, o sea que a la 1 y algo empiezan ya a salir los niños, ya después los más mayores, y el caos fue grande, porque claro, ¿cómo te comunicas con los trabajos que ya dicen, bueno, ya no vamos a eso, todo el mundo para casa, claro. Coches, atasco, metros sin funcionar porque son eléctricos, complicado, una situación complicada. Por ejemplo, en metros y demás en Madrid y Barcelona, pues mucha gente se quedó toda la noche, se han quedado toda la noche en los metros porque no podían salir de la ferroviaria. Y también, por ejemplo, en Andalucía, en Santa Justa, en Sevilla también ha pasado algo parecido, y Emergencia 112 también ha repartido mantas y algunos alimentos no perecederos para que, pues bueno, durante toda la noche pudieran tener. O sea, eso nosotros lo vimos de lejos. Yo escuchaba ayer que eran hasta 26 trenes los que estaban afectados con pasajeros dentro. Claro, es que imagínate, pues, si esto te pilla al lado de Santa Justa, pues bueno, plan de emergencia, abres las puertas como quiera que sea, bajas y fuera, pero imagínate que te pilla en un trayecto a 200 kilómetros de destino. Sí. Sin opciones. Entonces ahí había que coordinar, pues poner autobuses, que los autobuses lleguen hasta donde está. Y claro, si eso sucede en un tren puntualmente porque tiene una emergencia, claro, pues es más fácil llegar. Pero si es toda la red lo que está fallando, pues ha habido gente que en los trenes y eso sobre todo se han pegado bastante tiempo esta noche. ¿Los colegios recuperarán la normalidad? Hombre, yo no lo sé, yo supongo que sí. Hay que decir que ya pasado mañana tenemos puente escolar también, o sea, tenemos ya el día 1 y tenemos puente el viernes, con lo cual entiendo que mañana sí se recuperará la normalidad, pero eso de momento no lo podemos saber porque no se ha dicho nada ni hemos avanzado oficialmente en nada. Es cierto que hoy era eso, hoy sí que esta mañana en los grupos de los colegios, están algunos de ellos incluso hablando, la gente estaba con la incertidumbre, porque me llegó el mensaje a la 1, no había luz. Claro, es que pero la medida que es para todo el día, o ya se ha quitado porque hay luz, y claro, eso es el que le llegó el mensaje, porque es que volvemos a lo mismo. El cole se comunica contigo por un mensaje, pero ¿y si no te llegan los mensajes? Claro. Es que nosotros lo único que podemos ofrecer, que bueno, pues desde nuestras redes sociales, Canal Sierra de Cádiz, pues intentamos actualizar. Ayer no pudimos, porque es que ayer no pudimos actualizar absolutamente nada o muy poco en cuentagotas, y hoy intentaremos pues estar actualizados cada vez que Emergencia 112, cada vez que la Junta, cada vez que algún ayuntamiento comente, sobre todo temas de colegio y demás, pues estaremos avanzando todo lo que, informando todo lo que nos salga, que al fin y al cuenta pues lo que importa también lo que la gente está conectado a los móviles, ¿no? Sobre todo porque nosotros ayer nos vimos como todo el mundo. Empiezas con el móvil tiene un 60, tiene un 70, tiene un 80, ya te vas dando cuenta que empieza a bajar y tú ya vas diciendo, me ha empezado a dosificar un poquito porque no sé esto cuánto va a durar, cuánto no va a durar. Es una situación complicada. Y que la incertidumbre también, porque tú piensas, bueno, en un par de horas ya habrá luz, pero claro, van pasando las horas y prácticamente en arco a las 7:30 los de la parte alta, que yo me incluyo, pues prácticamente más de 18, 19 horas. Claro, es que sin luz, es que es muchísimo. Es una barbaridad, pero sobre todo también la incertidumbre, ¿no? Ayer se dieron varios momentos, en la mañana prácticamente en normalidad, cuando ya empezó a caer la tarde y eso, hubo escenas que recordaban a otras épocas ya de pandemia y demás. En los supermercados la gente se lanzó de nuevo otra vez a comprar alimentos, a llevarse cosas a la casa como si esto no se sabe, ¿no? Ya parece que nos hemos acostumbrado al mundo catastrófico, ¿no? A esas situaciones. Recuerdo también que yo moví ayer el coche y pasé por la gasolinera de Gespave, Gespave se llamaba antes, no sé cómo se llama ahora, que hay en la carretera Arcos del Bosque, unas colas tremendas para recargar gasolina. Esta mañana no había tantas, pero unas colas tremendas, o sea, entramos en ese campo de la incertidumbre, del miedo. No sé si esto le conviene a alguien o no, porque últimamente
estamos muy acostumbrados a que nos inoculen esto del miedo por todos lados. La verdad no, y ya hablamos bueno, pues de las típicas tiendas que venden de todo, ¿no? Pues pilas, linternas, también se llevaron absolutamente todo, y por ejemplo la radio ha subido de precio. La radio se volvió a poner de moda. La radio ayer se puso de moda, y esta mañana han subido los precios de radios pequeñitas porque ya están por las nubes. Había radios como Radio Nacional, bueno, que mantuvieron la emisión, no sé si con generadores y demás. A mí no me sorprendía la emisión, a mí me sorprendía cómo mantuvieron las señales los centros emisores. Claro, eso es lo que... O sea que algún sistema autónomo tendrían y demás, en los centros emisores que mantuvieron algo la emisión, y es verdad que la gente se estaba informando por ahí. Yo escuché en algún momento Radio Nacional, es que no tenían tampoco muchos datos, estaban un poco, claro, es que normal, perdidos, porque bueno, es que no sabíamos nada, te podían dar poca información. Es verdad que se hablaron de momentos en los que podía volver y demás, pero nuevamente eso, volvimos a ver esa fiebre del consumo, del miedo. Hoy no sé qué pasará en los supermercados, pero supongo que habrá más tranquilidad. Volvimos a ver también escenas, me contaban algunas personas, ya propias de eso, de épocas de COVID y demás. Supermercados grandes que tenían generadores, hicieron el agosto, vaciaron las estanterías. Supermercados pequeños que no tenían capacidad de generar nada, tuvieron que cerrar. Y después un problema... Algunos tuvieron que pedirle a la gente que dejara las compras allí, porque no podían cobrarle. Claro, y sobre todo un problema que, por ejemplo, me pasó a mí ayer, y supongo que a mucha gente, que es el dinero en tarjeta, ¿no? Que nos dimos cuenta. La costumbre de pagar con tarjeta, pues ya en ese momento no, y tampoco puedes sacar dinero, claro, porque no hay luz. Entonces, claro, te quedas pues con una mano delante y otra detrás. Por lo tanto, también... Pues bueno, pues son el también dinero problemas, en tarjeta, el Bizum, pero claro, no sabía. Se caen las conexiones y... ¿cómo pago ahora, no? Exacto, ¿cómo pago ahora? Y el efectivo, pues yo ya es que no uso apenas efectivo. O muy poco, ¿verdad? O muy poco. Pues sí, las cosas que fue así. Bares y demás prácticamente yo creo que todo cerrado. O sea, algunos que tenían cocinas de gas aprovecharon algo en la comida para darle de comer a la gente que se acercaron, porque les pilló por ahí, pero el resto prácticamente los bares cerrados. Hoy creo que recuperan la normalidad. Esperemos que sí. Los dos establecimientos que tenemos en Arco hoy recuperan la normalidad, ayer los cerramos. O sea que... si te parece, Antonio, vamos a ver, porque tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de la Corredera, ¿no? La calle emblemática de Arco de la Frontera, a oscuras totalmente, ahí vemos imágenes, la verdad que la única luz que vemos es la de los coches, la del coche que está pasando, pero la imagen es increíble, vamos, es que no se ve absolutamente nada. Ahí tenemos más imágenes, y la verdad que bueno, pues que es la noche, ¿no? La oscuridad. Y es verdad que no sé por tu zona, pero por la mía no se escuchaba prácticamente nada, ¿no? En la mía pega mucho el viento, y ha sido una noche de viento, sí, y se escuchaba el viento. Yo he tratado de hacer una fotografía que no me ha salido bien con el móvil, de la silueta de Arcos, porque era muy curiosa verla oscura, que no se veía, que se intuía que estaba ahí. Era un apagón total, una oscuridad total, porque bueno... Incluso aunque haya luces de emergencia en algún sitio, esas luces de emergencia duran lo que dura, y estamos hablando de 19 horas de... Sí, es que son muchas horas. Es que de apagón, ¿no? 19, 20, ¿no? O cerca de... Sí, las 20 nos hemos metido, ¿no? Bueno, más o menos. 19, 20 horas. 19, han faltado 5 para las 24, sí. Son muchas, una barbaridad. Vamos a ver otra calle oscura que tenemos por ahí. Sí, Algar. Mira, esto es Algar. Sí. La luz del móvil. La luz del móvil, exacto. La luz que del ayer móvil, ¿no? sirvió de linterna improvisada durante el tiempo en el que uno tenía móvil, porque yo, por ejemplo, a las 8 de la tarde ya me quedé sin móvil. Yo no sé la experiencia de cada uno. Yo en mi casa fue también muy gratificante, porque al final pusimos a las niñas a jugar al parchís y a como podíamos distraerlas. Pero era casi gracioso, porque te das cuenta de que tenemos una gran dependencia, pero ellos más, los pequeños, porque mis niñas, sobre todo la pequeña, me decía, vale, no pasa nada, papá, ponme los dibujitos y no pasa nada. Niño, no te pongo los dibujitos. Y el segundo te decía, bueno, ponme tal cosa en la tele que no pasa nada. No, pero si es que no se puede en la tele.
pues enséñame algo en el móvil, que no, que nos quedamos sin... O sea, es curioso, ¿no? Sí, también, totalmente. Pero que es que la dependencia que tenemos es total. Es total. Total y absoluta. A mí me gustaría, Antonio, antes de continuar, pues un mensaje que nos ha llegado a través de ahora en directo, que nos están viendo, y de una persona pues agradeciendo en Arcos, agradeciendo a Protección Civil por el traslado de su marido con oxígeno a Protección Civil, porque allí pusieron generadores para las personas con oxígeno, lo que hablaba antes también el ayuntamiento, y también yo creo que hay que reconocer estos trabajos que son fundamentales. Hasta 8 personas nos ha dicho el alcalde. Es verdad que en otro mensaje que teníamos, otra persona también hacía referencia a eso, o sea, personas que se vieron que necesitan oxígeno durante todo el día y la noche, y que dada esta situación, que esos generadores de oxígeno de la casa son eléctricos, pues se vieron con esas dificultades. Como nos ha comentado el alcalde, habilitaron ese espacio dentro de la Protección Civil, fueron a por esas personas y han pasado la noche en esos espacios. La verdad es que, bueno, es de agradecer a esa gente de Protección Civil, junto al ayuntamiento, que estuvieron pendientes de dar ese servicio, porque es necesario. Si no, imagínate lo que puede pasar. Dentro de lo que cabe, bueno, la sociedad tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Agradecemos a Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, o sea, todas las personas, ¿no? Pero sí que en este caso, pues bueno, estamos hablando de la Protección Civil, pero es verdad que, por ejemplo, bomberos, me acaba de llegar un vídeo desde Valladolid, Antonio, la angustia que puede pasar una persona 5 horas en un ascensor y han tenido que hacer un boquete en la pared para poder sacarlo. O sea, imagínate 5 horas en un ascensor y... A oscuras. Sí, sabe qué va a pasar, ¿no? Y bueno, en un espacio súper reducido, que si eres claustrofóbico, yo no sé. Y sin noticias de nada. Y sin noticias de nada, porque claro, el móvil... si es un problema de esa escalera de vecinos o del mundo, ¿no? O sea que imagínate, pues casos así, muchísimos en toda España. Me dicen desde el control que vamos a escuchar parte de la intervención. Fue una intervención larga, pero vamos a escuchar parte de la misma, que hizo el presidente de la Junta de Andalucía con motivo de esta crisis, de este problema energético, de este apagón, valorando, bueno, la situación, la emergencia y cómo se estaba procediendo desde la institución autonómica. Vamos a escuchar a Juanma Moreno. De los medios de comunicación, y creo que es obligado para mí el comparecer ante todos vosotros después de presidir una reunión, que es la del Centro de Coordinación Operativa Integrada, que se ha convocado a raíz del apagón que hemos sufrido y seguimos sufriendo en España y en Portugal, en toda la península ibérica. Estamos viviendo, como todos ustedes saben, una situación inédita, una situación que no habíamos vivido, por lo menos ninguno de los de mi generación, en los que habíamos perdido, como se ha perdido en el día de hoy, la electricidad por completo en el conjunto del territorio y, por tanto, todas las consecuencias derivadas de ella, como es también la propia comunicación. Una situación inédita que se da desde las 12:32 de hoy, cuando el país, tanto en España como nuestro país vecino de Portugal, sufrimos este apagón. Cuando nos dimos cuenta de que no se trataba de un incidente puntual, puesto que todos pensábamos que era algo que solamente sucedía en una zona territorial, sino que era algo mucho más grande, la Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil, lo que denominamos Situación Operativa 1, e inmediatamente, además, difundimos consejos a la población a través de los perfiles del 112 de Andalucía y Junta de Andalucía en las redes sociales. Básicamente lo que transmitimos, narro un poco el día de hoy, y lo vuelvo a repetir porque es importante, es mantener la calma, como en cualquier situación de crisis, utilizar el coche lo menos posible, solo y exclusivamente lo indispensable, y también el teléfono móvil, especialmente aquellas personas que necesitan de uso del teléfono móvil, que se pueden quedar sin batería, no lo pueden cargar, y tampoco para no hacer que las redes se sobrecarguen, como así ha sucedido a lo largo de todo el día. Tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencia, celebrada a mediodía en el Palacio de San Telmo, se decidió elevar la situación a nivel operativo 2. Y decidimos también, más tarde,
pedir al Gobierno de España la activación del nivel 3 del plan de emergencia, es decir, la declaración de emergencia nacional. Esa declaración de emergencia nacional la ha solicitado Andalucía. No es habitual que Andalucía la solicite, de hecho es inusual, completamente inusual, pero se daban todas las condiciones. La primera de ellas, que estábamos ante una crisis que se da en la integridad del territorio nacional, la integridad del territorio de España. No es una crisis que haya en una provincia o en el conjunto de la comunidad autónoma, sino en el conjunto de nuestro país, el conjunto de los españoles. En segundo lugar, porque los problemas que han surgido superan nuestro marco competencial. Estamos hablando de suministro eléctrico, que es responsabilidad de Red Eléctrica, y en el que nosotros no solo no tenemos competencias, sino no tenemos ni mecanismos ni instrumentos para poder operar. También porque hay problemas de comunicación que también superan nuestro marco de competencia, y después competencias como la regulación del tráfico en las zonas que no son urbanas, o el propio orden público y la seguridad, donde la Comunidad Autónoma de Andalucía tampoco tiene responsabilidad, no tiene competencia y por tanto no puede asumir. Por todo ello, le pedimos y solicitamos esta petición que el presidente del propio Gobierno ha recogido y ha reconocido además que en su comparecencia que teníamos algunas horas críticas por llegar. Andalucía está actuando en el marco, como decía, de nuestras responsabilidades. El asunto que más nos ha preocupado a lo largo de todo el día, que es un asunto que ha sido permanente y constante, ha sido todo lo relacionado con la gestión y la administración de la sanidad, nuestra sanidad pública. El funcionamiento del sistema sanitario, que depende en un altísimo grado del suministro eléctrico y también de la tecnología. Por tanto, los hospitales de hoy en día prácticamente en su totalidad dependen del ámbito digital, tecnológico y del ámbito eléctrico. Bueno, pues ahí nos hablaba el presidente de la Junta de Andalucía de algunos, durante los primeros momentos de esta crisis, de cómo se fueron pasando de fases de nivel de emergencia, del 1 al 2 hasta finalmente el 3. Dio más detalles, pero en una comparecencia mucho más larga, y nosotros hemos querido volver a lo local, que es donde queríamos pues dar esa visión que se vivió en los diferentes municipios. Un municipio que creo yo, pero nos lo van a confirmar ahora, que recuperaría la luz en la tanda casi de las 5:30 de la mañana, fue Prado del Rey, pero vamos a escuchar a su alcaldesa, Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Noche hoy complicada, ¿eh? Buenos días a todos. Bueno, la verdad que sí. Bueno, al igual que se vivió en todo el territorio nacional, pues muchísima incertidumbre por la falta de información. Y bueno, nosotros desde primera hora pues ya reactivamos el dispositivo de emergencia, tuvimos la reunión de coordinación con Policía Local, Protección Civil y trabajadores municipales y nos pusimos manos a la obra como no podía ser de otra manera. ¿En qué ha consistido finalmente ese dispositivo, Vanessa? ¿Qué actuaciones habéis tenido que llevar a cabo durante las horas que ha durado este corte? Bueno, en primer lugar, teníamos claro que teníamos que tener una respuesta inmediata para los posibles problemas que pudieran surgir, sobre todo en las personas más vulnerables, en nuestros mayores, que estuvimos pendientes en todo momento, desde el inicio hasta las 5:22 concretamente, que ya tuvimos suministro eléctrico, y otra de nuestras preocupaciones pues era el centro de salud. Nos personamos allí en primera instancia, estuvimos hablando con el equipo médico y vimos un poco la situación del generador que tenían a disposición para poder acatar cualquier emergencia que pudiera surgir. Tuvimos que tomar decisiones de última hora, pero todo en base a garantizar la seguridad y la salud de todos mis vecinos y de todas mis vecinas, y por supuesto pues el equipo médico a pleno rendimiento y a plena predisposición con esas decisiones que tuvimos que llevar a cabo. Después estuvimos haciendo patrulla desde el inicio, durante toda la jornada hasta última hora. Bueno, pues al fin y al cabo, pues como ya he dicho, para garantizar esa seguridad en la localidad y por supuesto para transmitir en todo momento a todas aquellas personas que llegaban con esa incertidumbre, pues transmitirle tranquilidad y por supuesto agradecerle en todo momento la paciencia, que fue imprescindible. No podíamos alertar a la población porque, como ya digo, no teníamos información tan solo a través del 112, imprescindibles para estos momentos de incertidumbre, pero bueno,
lo sobrellevamos de la mejor manera, y todo gracias a los efectivos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad que estuvieron en todo momento de la mano del equipo de gobierno y atendimos todas aquellas incidencias. Lo comentábamos con el alcalde de Arcos, creo recordar. Al ser una situación de todo el mundo, a vosotros se os dificulta más la labor que normalmente hacéis ante casos puntuales de cada municipio, ¿no? Que es el de buscar información, buscar que todo se agilice, que cualquier avería se arregle lo antes posible. Eso en este caso no valía, ¿no? Había que simplemente garantizar la seguridad del municipio y esperar al momento en que llegara la luz, ¿no? Está claro, el aislamiento en todos los sentidos, que era algo muy preocupante y que a mí personalmente me generó muchísima ansiedad, porque, bueno, ya digo, la falta de información, la falta de comunicación, pues, bueno, tengo que aclarar una cosa, que gracias a los medios de comunicación, una vez más, que se ponen a la altura de las circunstancias, gracias a las retransmisiones por radio, pues estábamos en alerta y teníamos esa poca información que llegaba, pues llegaba a través de ahí. Así que aprovecho pues para daros también las gracias, ¿no?, por esa labor tan importante de comunicación que hacéis en los momentos más importantes. Y ayer pues se pudo poner en valor una vez más lo importante que sois para la sociedad. La radio, que todos nos vamos a tener que comprar hoy una radio, Vanessa, que nos creíamos ya que todo venía a través del móvil. Además de verdad, pero te das cuenta que pocas personas no tendrán una radio de toda la vida en su casa y lo que íbamos buscando eran las pilas, por lo demás lo teníamos todo. Las pilas, pero era la única interferencia que nos llegaba desde otros lugares. Chiquillo, que ahí está la radio. Así es. Bueno, la verdad que momentos complicados, porque realmente no sabes cómo tienes que acatar la situación. Yo siempre lo digo, en situaciones difíciles, complicadas, en las que no se tiene información, yo prefiero pecar de mucho a poco. Y bueno, también agradecer el civismo de mis vecinos que tomaron la situación con mucha tranquilidad, mucha calma, y todo estuvo dentro de la normalidad, dentro del orden, que es lo más importante, y esperando que no vuelva a pasar, porque se ha quedado en un periodo de tiempo de unas 15 o 16 horas. Si esto se llega a prolongar en el tiempo, pues los daños podrían haber sido muchísimo más graves. Entiendo de sus palabras, alcaldesa, que no hemos tenido incidentes importantes y reseñables, ¿no? Que se ha trabajado más en prevenir que las cosas pasen que en tener que atender situaciones complicadas, ¿no? Por suerte así ha sido y no hemos tenido que lamentar nada más. ¿En el centro de salud todo bien? Todo perfecto. Se atendieron a todos los vecinos que... date cuenta que el que tiene una patología pues necesita su oxígeno, necesita que esté recargado, pero lo teníamos todo controlado para que nada fallara, y lo vuelvo a reiterar, gracias también a la plena disposición del equipo médico que estaba en el centro de salud. Prado del Rey, fíjate la alcaldesa si estaba pendiente, que creo que le pilló dormida, me parece a mí, a las 5:21, o sea, mirando el reloj que estaba, ¿no, alcaldesa? Mirando eso el reloj, ¿no? Yo. Está dormida porque eso denotaba de que todo iba bien, pero no, la noche ha sido movida. Noche de mirar el reloj todo el tiempo. En todo momento, desde primera hora de la mañana, desde las 12:34, que fue el apagón oficial, pues ya fue un no parar. Y es que los municipios pequeños, al final los alcaldes hacen la labor de que se hace en el grande, de coordinación, de reuniones, de no sé qué, pero la alcaldesa nos decía, también me he tenido que ir a la calle, hay que ir a saber qué pasa, al sitio, al lugar, a atender al vecino que pueda encontrarse conmigo y estar un poco más nervioso, darle tranquilidad, a buscar todo eso, y eso lo hacéis en los municipios pequeños, lógicamente. Nos vamos a ir hasta otro municipio pequeño antes de irnos de Prado del Rey. Mira, tengo ahí al alcalde también de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, que ahora mismo comparte pantalla también con nuestra alcaldesa de Prado del Rey. A ellos creo que le ha llegado la luz un poquito después, o no, pero bueno, ahora nos van a resolver la duda, porque parece que aquella esquinita de Zahara, Algodonales, Setenil, Olvera, una parte la ha recuperado casi a la misma hora que Prado del Rey, a las 5 y algo, pero otra ha tardado casi ya a las 9 de la mañana que ha recuperado la luz. Como alcalde habéis estado en situación similar, los dos. Yo le decía, Santiago le decía a Vanessa, aquí os toca hacer reuniones
pero también calle, ¿no? Sí, buenos días. Está escuchando, efectivamente. Municipio pequeño, bueno, todo el mundo sabe además dónde vives, ¿no? Y conocemos a los vecinos y vecinas al completo y sabemos perfectamente quién se puede poner más o menos nervioso o nerviosa, ¿no? Entonces, bueno, una labor, como decía Vanessa, muy de calle. Esta misma mañana visitando los negocios, porque es cierto que en Zahara no ha vuelto la luz hasta poco, bueno, 9 y 5 minutos para ser exacto, porque además estábamos aquí en la plaza cuando han salido algunas vecinas al balcón aplaudiendo que había vuelto la luz, ¿no? Estábamos algunos empleados municipales en la calle, ¿no? Y nos han dado el aviso. Entonces, bueno, viendo un poco la incidencia sobre todo en negocios, la residencia de ancianos, centro de salud, pero bueno, la verdad es que muy bien coordinada, somos poquitos, somos 1.400 habitantes y como te decía, nos conocemos todas y todas y entonces, bueno, es una ventaja el poder acceder directamente allá donde entendemos que puede haber más problemática con el corte de luz, ¿no? Conociendo la idiosincrasia de cada uno y de cada una. Ayer además fue un día raro, sin luz, todo el mundo en la calle, aprovechamos mucho para hacer algo de senderismo también, muchos grupos de vecinos en la calle, de ida y vuelta, y bien, la verdad que con buena normalidad, había también mucha cola en los cargadores solares, porque tenemos un par de cargadores solares en el pueblo y estaban pues con cola, esperando a la gente para cargar la telefonía móvil, y en las plazas, incluso por la noche, hubo gente que salió a disfrutar de las estrellas, que bueno, algo bueno había que sacar había que buscar problema, ¿no? Y, esas bueno, partes, pues, también, que nos lo decía la propia alcaldesa de Prado del Rey, se rescataron las radios antiguas, se buscó todo la fórmula. Se nos ha hecho eterno las horas sin luz. Alcaldesa, te vamos a dar las gracias y te vamos a dejar que sigas con los quehaceres. Me quedo yo unos minutitos más aquí con Santiago, el alcalde de Zahara. Muchas gracias por atendernos, como siempre, Vanessa. Muchas gracias a vosotros, un saludo para mi compañero y nada. Saludos, Vani. Sigamos con la tarea, no hay otra. Muy bien. Bueno, Gracias. Santiago lo ha vivido como en su vida política del paso de un municipio grande. Imagínate Jerez, la locura que sería ayer, Santiago. Tú lo viviste más al pie del vecino, ¿no? Más cercano al vecino. Y sí, la verdad es que no me tocó en mi etapa en Jerez ningún tipo de emergencia como la que está tocando en los últimos años, ¿no? Ya aquí, bueno, pues hemos tenido la pandemia. Ayer sufrimos el corte de luz, que es cierto que provocó mucho nerviosismo pues es verdad que la información y el gobierno de España estuvo haciendo declaraciones del presidente y algunos medios, cuando recuperamos cobertura, veíamos en directo los avances de lo que iban diciendo, pero bueno, es verdad que se estaba investigando, que había sido un corte nacional que afectaba a Portugal también y a Francia, aparte de Francia. Entonces, bueno, claro, ahí te das cuenta de la dimensión, ¿no? A mí además me pilló en una asamblea ordinaria del Grupo de Desarrollo Rural en el Bosque. Y lo primero que comentaron allí es que probablemente había sido un corte que afectaba al bosque de Ubrique, que tenía muchos problemas de comunicación y tal. Bueno, estuvimos en cierta tranquilidad la primera hora porque nos quedamos sin internet, lógicamente, y estábamos terminando la reunión, había un grupo de personas que estuvimos trabajando y estaba precisamente con el teniente alcalde y digo, oye, vámonos para el pueblo que hay que firmar, hay que seguir haciendo cosas, estamos aquí y tal. Y cuando veníamos en camino ya nos llegó un mensaje de un concejal diciendo que se había ido la luz, entonces ya nos dimos cuenta de que algo más importante había pasado, que no era solo en la localidad del Bosque, sino que era de otro tipo de ámbito, ¿no? Ya hablé con la coordinación, con la subdelegación del gobierno, la coordinadora y tal, que pude hablar, y ya me comentó la problemática y bueno, pendientes de la calle, nunca mejor dicho, todos en la calle, los vecinos preguntándote, porque al final entiende que puedes recibir más información que bueno la que recibíamos efectivamente a través de la subdelegación del gobierno o del propio gobierno de España con los comunicados y las comparecencias que han ido haciendo, ¿no? Pero bueno, la gente la verdad que aquí ha mantenido bastante bien la calma, ¿no? Se pidió mucha prudencia, estuvimos hablando con vecinos y bueno, esperando con mucha paciencia y como decías, recuperando transistores, ¿no? Que es muy divertido ver a gente comprar pilas porque me encontré a varios vecinos comprando pilas para ponérselas al transistor, ¿no? Que hay mucha gente pues que no lo tiene en su día a día, como es lógico. Pues sí, en principio entiendo que en nuestros municipios, bueno, hace muchos años que tenemos una estabilidad en cuanto a las energías, no hay los cortes que había en otros momentos, pero bueno, de vez en cuando se puede producir algún corte. En principio todo el mundo pensaría que era algo así. Si te pilló en el bosque, me decía Santiago, pues pensaría, pues a lo mejor es un corte puntual que está afectando al bosque, al municipio del bosque. Ya te digo, incluso con la gente... Fíjate si era grande en este caso. Estábamos allí varios alcaldes, estaba el alcalde de Algar, la alcaldesa de Villamartín también estaba allí, en la asamblea, una presentación también de buenas prácticas en materia de turismo sostenible, y los que nos comentaron la gente del bosque que alguna vez le había pasado, el año anterior, hace 2 años habían tenido también corte de telecomunicaciones y de luz, y que bueno, que al parecer era algo que venía padeciendo de forma más o menos habitual en los últimos años en Ubrique y en el bosque, ¿no? Cosa que desconocía, la verdad. Entonces pensamos que se circunscribía únicamente
a la zona aquella, pero como te dije, vamos, al venir para acá, pues recibimos un mensaje de un concejal diciendo que se había ido la luz en el pueblo y ya, bueno, nos dimos cuenta de que la problemática tenía otro tipo de dimensión. Os pilló en el bosque y precisamente al bosque nos vamos a ir también, una llamada, disculpadme. De la misma forma que antes compartíamos con Prado del Rey en Zara. Una cosa sí, Santiago, nos han dejado casi para el final, ¿eh? Antes recuperaron ellos la luz del bosque. Pensábamos que era un problema del bosque y fíjate, al final vosotros habéis tardado un poquito más en salir. Tenemos a Rubén, el alcalde del bosque. A Santiago decía que le pilló allí y que pensaba que era un problema local. Fíjate lo extenso que se hizo el problema, alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Rubén precisamente estábamos allí. Pues sí, la verdad es que estábamos comentando de que, bueno, me preguntaba Santi que si era algo habitual en el bosque y bueno, lo que le comentaba, sí es cierto que en los últimos meses respecto a las telecomunicaciones sí que hemos tenido algunas caídas y sobre todo a raíz del cambio de toda la tecnología que hicieron en nuestros repetidores, que quitaron todas las antenas antiguas y instalaron las nuevas para el 5G. Pero sí que, como le comentaba, que respecto a corte eléctrico, pues, hombre, hacía mucho tiempo que no se producía. De hecho, le comentaba que incluso en estos días atrás, donde había habido bastante lluvia y bastante viento, pues no había habido ningún incidente en cuanto al suministro eléctrico. Ya cuando parece ser que cogimos todo un poquito de cobertura, empezaron a llegar WhatsApp de otras provincias indicando que la afectación era ya incluso a nivel nacional, ya ahí empezamos a tener un poquito más de preocupación, porque cuidado, es algo que como se ha dicho estos días, eso no ha sucedido nunca y bueno, yo desde mi punto de vista humilde entiendo que tanto para si es algo casual o como si es algo provocado, hacerlo a tan alto nivel es complicado, es decir, si ha sido una avería a nivel de España, Portugal y parte de Francia, lo veo que es complicado, que afecte a tanto. No entiendo, aunque me lo puedo imaginar, cómo va el tema de la distribución eléctrica, que harán conmutaciones cuando falle de un sitio, tirarán de otro. Entiendo que ahí es donde puede venir la problemática. Pero que tanto como provocado o no, entiendo que es algo a gran escala y en el caso de que haya sido provocado tiene que llevar tiempo, digamos, preparándose. Pero bueno, yo confío en que no haya sido así. Todavía las noticias no nos han aclarado nada, pero bueno, esperemos que pronto nos digan algo. Voy a despedir a Santiago, que ha estado con nosotros, que se ha notado otra cosita más, igual que el resto de alcaldes. Creo que lo siguiente que viene, Santiago, es la invasión alienígena, que no sé si así es para adentro. Es lo que nos queda ya, creo. Creo. Estaremos preparados para aislarnos como hicimos en la pandemia también, entonces. Nos aislaremos. Ya mismo a construir zulos y demás. Vamos a despedir a Santiago, que sabemos que la mañana hoy es complicada después del día. Muchas gracias por habernos atendido. Y con Rubén sí que resaltamos un poquito más. Rubén, ¿a qué hora llegó en el bosque la luz? Hoy de la tanda de las 5. Aproximadamente 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. No, 11:30. No, pues os teníamos nosotros aquí que os habían llegado a las 5:30 de la mañana. O sea que lo recuperasteis antes casi que el resto. Sí, cierto que hay aquí una zona que parece no, el suministro llega desde Ubrique, la zona de la parte de abajo del pueblo, y ese sí se restableció sobre las 6 de la tarde. Ajá. Como o sea que la línea que llegaba esta de Ronda, que va para Algeciras y demás, os da una parte también a vosotros al bosque, y ese a las 6 de la tarde. Hay un centro de transformación más antiguo que suministra aquella parte, que cuando se amplió y se le dio entrada, digamos, desde Jerez, creo que llega, pues no se dejó esa parte de Ubrique. Entiendo que una de las peticiones que nosotros tenemos hecho es que hagan una conmutada, de forma que si falla unas veces una, pues puedan tirar de otra. Pero entiendo que a lo mejor la parte que llega de Ubrique no tiene, digamos, capacidad suficiente como para soportar el resto de la población, por eso no lo hayan hecho. O sea, digamos que el grueso, la mayoría de la población lo recuperó a las 11:30.
de la noche. No, al contrario, la parte más pequeña es la que lo recuperó, o sea, perdón, la parte más pequeña es la que lo recuperó por la tarde, a las 6 de la tarde, y el resto sobre las 5:30 de la mañana. Las 5, vale, pues yo tengo un reloj y empezó a funcionar a las 11:30. Pues me dice mi compañero que a las 5:30 de la mañana, como tenía usted la información. Sí, bueno, nos lo habían pasado los propios vecinos del bosque que hemos hecho nosotros una pequeña encuestación, ¿no? Oye, ¿a qué hora en cada municipio? Pero bueno, no, pues mi reloj empezó a las 11:30. Sea como sea, pues unas cuantas horas que supongo que habréis tenido que estar pendientes de que todo funcionara y de que bueno, los servicios... Lo cierto es que al contrario de lo que recomendaban, yo sí corté el general de mi instalación en previsión de que si viene una subida nos afectara. Ajá. Pero por eso quizás a lo mejor... Claro, pero bueno, es una recomendación que yo he aplicado y bueno, yo creo que en algunos casos nos puede salvar algunos electrodomésticos de esa subida que puede venir. En el caso de cuando viene una avería y digamos se restablece el servicio, puede venir un poquito más alta de la cuenta. También en mi calle hay muchos vecinos que se quejan de que nunca llega a los 220 voltios que deben de llegar, sino que llega un poquito más bajo, porque estamos en la zona más alejada del centro de transformación y quizá eso también nos haya afectado un poquito más. Entiendo que como en el resto del municipio, labores de prevención y de atención al vecino, pero no ha habido que lamentar incidencias importantes. No, la verdad es que nosotros en cuanto lo supimos nos reunimos Policía, Protección Civil, el concejal de Seguridad y yo, y bueno, nos estuvimos coordinando, decidimos reunirnos aquí en la plaza cada hora y viendo la situación y hablando nos repartimos una serie de walkie-talkie, estuvimos en continuo contacto toda la noche, entregamos un walkie-talkie también al servicio de emergencia del centro médico, por si bueno teníamos que comunicarle algo, y la policía estuvo continuamente dando vueltas por la localidad para bueno crear un ambiente de tranquilidad y bueno que supiera la población de que estábamos aquí pendientes. Y es más, al vernos a todos juntos empezaron a preguntar que si es que ocurría algo y no, simplemente nos estuvimos coordinando para bueno ofrecer un poco de tranquilidad a la población. Pues nada, muchísimas gracias Rubén por habernos atendido y nos alegramos que bueno que quede todo en eso, en lo que ha sucedido, en el malestar que ahora mismo tiene todo el mundo, en los comercios que perdieron ayer pues su día y que pueden perder cuestiones como mercancías y demás, que ya sabemos que en estas cosas son complicadas, pero que no hubiera que lamentar nada más allá. Gracias a Dios no nada que lamentar. Muchísimas gracias Rubén. Muchas gracias. A ustedes. Esa una de las indicaciones que nos daba el alcalde, es una medida de protección que se suele tomar con el tema de... Pero ayer yo escuchaba a algún experto decir que no hay que hacerlo, o sea, a ver, esto es complicado porque es complicado. Tú te autoproteges, es verdad que te autoproteges, pero por lo visto para el sistema, si se vierte una cantidad de luz en el sistema y al final en ese momento en que se vierte la luz no hay demanda, se podría volver a caer. Estamos descubriendo que el tema de la luz es complejo. Es bastante complejo. Mira, ahora mismo al principio del programa has dicho lo de la alarma aquí en el local a las 2 y se fue a las 2 y algo. Claro. ¿Quién te dice que 2 y 5? ¿Quién te dice que a lo mejor que al no haber pues utilizado toda esa energía, porque estaría la gente durmiendo, por la zona no tiene la actividad necesaria, lo mismo por eso se cayó y tuvieron que También estamos descubriendo cómo son las redes, porque ya hemos visto, mira, en el bosque llega la misma de Ronda, Algeciras, que le da Ubrique, que le da Grazalema, esa va por un lado. Luego hay otra que debe de ir al resto de pueblos que recuperaron casi a las 5:30 de la mañana, y en Arcos, por ejemplo, hemos descubierto que debe de haber dos zonas bastante diferenciadas. Sí. Que Javi no entiende como la suya fuera de las 7:30 de la mañana. Bueno, a mí me tocó la de a mí es realizada, nuestro realizador también. Jesús, y bueno, pues la verdad que a las 7:30 pues no yo me desperté justamente con la luz del cuarto que pues bueno, pues estaba activa, porque en ese momento uno no se acuerda si estaba encendida o no, porque no había luz. Yo que estaba de sereno ya a las 5 y algo dije, tenemos que hacer un directo, que dije, me van a matar, pero ya lo dije.
Pero vuestra ausencia, digo, aquí hay gente que se ha quedado sin batería. Ya hay gente que la batería no se ha tirado más. Así que, bueno, y esa es la situación que hemos vivido un poquito todos, ¿no? Ahora nos reímos y de eso, pero bueno, a ver, algo serio ha pasado. Sí, claro. Yo lo que espero, Antonio, que no vuelva a suceder con esta magnitud, ¿no? Porque es verdad, lo hemos comentado con los alcaldes, lo has comentado tú, que bueno, que hay momentos en los que hay pequeños cortes de a lo mejor 1 hora, media hora en algún sitio. Por ejemplo, el año pasado hubo a lo mejor algún corte de telecomunicaciones en parte de la sierra por esto del 4G que se estaba adaptando al 5G, que la verdad que no está funcionando como debería. Esas cuestiones estamos claramente pues atentos a lo que ocurre y demás, pero es verdad que esta magnitud tan grande pues espero que no vuelva a ocurrir. Yo 2 cuestiones. Uno, la fragilidad. Cuando uno pierde la sensación de medio seguridad y, bueno, puede pasar cualquier cosa, que esa ya la hemos vivido por desgracia en varias ocasiones. Y luego yo haría otra reflexión, que es cuando hablamos de las guerras ahora que activas. Últimamente yo he observado siempre que se utiliza una expresión en la guerra y es tal bando, este o el otro, no quiero hacerlo, enfocarlo en uno o en otro, sino simplemente lo que es la barbarie de la guerra, que me da igual bando. Sí. Ataca las centrales eléctricas, claro. Ataca los puntos de... Cuando vives una situación así, te das cuenta de lo que eso supone, que tu zona esté en guerra, pero que además te corten el suministro, el flujo eléctrico. Sí. Es algo más que un fastidio, es perder la seguridad, es crear el caos. Y nosotros hemos tenido la suerte que estamos en un país, ahora que has hablado de este tema, cálido. Pero claro, cuando te vas a Ucrania a menos 20 grados bajo cero y sin energía eléctrica... Y te cortan la energía eléctrica... eso es algo muy, muy grave. Claro, o sea que es lo que comentas, la verdad que... Pero bueno, esa es la barbarie en la que algunos nos tienen metido en el mundo, ya sea Ucrania, ya sea Rusia, ya sea Israel con Palestina, o sea que bueno, pero que es verdad que uno desde la comodidad de su casa, cuando se dan situaciones así y entra el temor, porque hay que decirlo, esto ha rescatado el temor en la gente. Yo decía, no sé si un temor gratuito o un temor que interesa a alguien, no lo sé, ni nunca lo voy a saber. Si soy periodista de Canal Sierra de Cádiz, tampoco vamos a llegar a esos niveles, la verdad. Nosotros queremos contaros lo que sucede en nuestro entorno, pero que no vamos a llegar a esas profundidades. Pero ese temor que te rompe tu estabilidad, tu paz mental, se hace complicado. Se hace complicada la situación. Y sobre todo porque las horas van pasando, estás todo oscuro, estás incomunicado y claro, no estás acostumbrado tampoco a todo esto, ¿no? Claro. Porque lo decías tú, lo de los niños pequeños, ¿no? Claro, los niños pequeños que han nacido con internet, porque nosotros a lo mejor, yo hasta los 13, 14 años no empecé a tener internet en mi casa. ¿Qué locura es esto de Pero claro, eso? Los niños de hoy en día... Era divertido en principio porque claro, juegas, las distraes, pero al ratito ya era como, bueno, pues quiero comer una pizza, me decía mi niña ayer, pero ¿cómo te va a comer una pizza? Que no hay luz, cariño. Sí, yo me va a dar otra vez así, pero bueno, se entiende que es lógico. Bueno, no sé si tenemos alguna conexión más pendiente, la están tramitando, o sea que sí, que todavía tenemos algún punto, para que veamos también cómo se vivió en otro punto de la comarca de la Sierra. Sé que se nos quedan muchos por tocar, lógicamente, tenemos una amplia comarca, pero creo que más o menos hemos ido viendo cómo se siguió la línea en los diferentes municipios. Hablábamos al principio del caso de Arcos, el caso de otros pueblos. Arcos es quizá de lo más llamativo porque al ser más grande pues se ha recuperado por zona. Para mí también es muy importante el tema de la electricidad en Villamartín, donde tenemos el hospital. Hemos hecho intentos, pero no ha sido posible de hablar con el gerente del hospital para que nos contara, bueno, cómo han vivido. Entiendo que aquí pues tirarían de generadores, que entiendo que estará preparado para eso y demás. Siempre la cuestión sanitaria le vamos poniendo el foco.
que son parte de las cosas que pueden complicar este tema. Sí. La verdad que nosotros no tenemos grandes hospitales de referencia, por desgracia. Por desgracia, todo. Por desgracia. Y entonces no creo que hubiera muchas operaciones que se complicaron y demás. Algunas a lo mejor habría, porque si me hubiera gustado hablarle y preguntarle al gerente del hospital si en ese momento había alguna intervención, cómo funciona todo. Yo entiendo que habrá equipos autónomos, ¿no? No creo que... Yo espero y deseo que sí, y claro, el problema también es que las comunicaciones también, para poder hablar con según qué persona, pues tampoco está siendo del todo bueno. Lo estamos viendo que a veces se nos va el propio internet, sí, ¿no? Que estamos teniendo ahí problemas también en ese sentido, porque claro, las conexiones tardan, ¿no? Hay desde las telefonías pues están hablando de eso, ¿no? Es que tenemos el momento, yo diría, y el posmomento, podemos llamarlo exacto. Así. Se produce el corte inicial. ¿Se puede dar un botón y recuperar la señal? No. Y yo creo que no por una cuestión técnica, bueno, sí, por una cuestión técnica, pero no por una cuestión de que sea una sucesión de averías. Yo no tengo constancia de que haya habido ninguna avería en los centros emisores de por aquí y demás. O sea, una de las empresas que se encarga de esta cuestión de las averías, como es Ametel en esta zona y demás, no tengo conocimiento de que hayan tenido una noche especialmente intensa en cuanto a trabajos de campo y demás. No, simplemente es ir encendiendo, ¿vale? Para que nos entendamos, es desde un centro de control ir encendiendo una zona, ahora otra, porque no se puede toda a la vez. No se puede toda a la vez. Entonces hay que ir encendiendo y ver que el sistema aguanta, Pues vamos a meterle más carga. Claro, ir encendiendo doble, encender la fuente de la energía, o sea, la fuente viene un cable desde Francia, viene una central, hay que encender esta central, ponme en marcha esta central, en 2 horas tengo disponible energía, pues vamos a distribuirla. O sea, conjugar todo eso, hay que irlo haciendo. Hay que conseguir todo eso, pero luego eso tiene unas consecuencias, unos daños que se generan que en sí no pensamos que se van a generar, pero que se terminan generando, que es lo que decía Javi. Comunicaciones. Claro. El agua. Pero sobre todo en las comunicaciones que se crea un gran vacío, porque al final la gente desesperada preguntaba en redes y demás, oye, en tal pueblo que no he podido hablar con mi familia, que no sé qué. Y bueno, en el fondo todos tenemos la sensación de decir, bueno, tu familia va a estar bien, si no ha pasado nada, estamos todos en casa, claro. Tranquilo, pero somos una sociedad tan comunicada, con claro, tal exceso de comunicación, es que es eso, que el no poder contactar con tu familiar durante horas ya te genera una angustia que enorme. A gente que estamos acostumbrados a hacer así, decir, ¿qué? Al segundo, ¿no? Genera una angustia. Y luego está el post. ¿El post qué es? Pues hoy las comunicaciones están fallando. Yo entiendo que los centros emisores ya estarán todos restaurados, entiendo. ¿Qué pasará? Pues eso que estamos diciendo, esa saturación de llamadas, claro. De llamadas, de mensajes, de gente pues que está continuamente hablando con gente de otros puntos y eso provoca pues que bueno, pues que los picos en cuanto a comunicación pues estén saturados. Eso nos pasa cuando estamos en un directo de Semana Santa, nos ha pasado que por ejemplo con el miércoles santo, que nos tuvimos ese problema desde Arcos de la Frontera y es que hay tantos móviles conectados en ese momento que se saturan y se pierde toda la conexión. Pues sí. Mira, tenemos a uno de los municipios donde yo decía que se encuentra el centro sanitario de la comarca de la Sierra de Cádiz, Villamartín. No sé cómo eso ha podido influir en la gestión de esta crisis, la primera gran crisis de la nueva alcaldesa de Villamartín. Las anteriores la había vivido dentro del equipo de gobierno, pero ahora esta vez como alcaldesa. Susana Toro, bienvenida. Muy buena. Buenas tardes, muchas gracias. Yo decía, Villamartín, importancia por muchas cosas, pero entre otras con esta cuestión, porque cuenta con el hospital comarcal. No sé si eso ha requerido de un esfuerzo mayor o de una atención mayor por parte del propio municipio, del ayuntamiento y demás. Pues la verdad es que el propio hospital lo ha gestionado maravillosamente y el centro de salud también, tengo que decirlo. Hemos acudido varias veces para preguntarle a ellos en qué situación estaban, pero
estaban preparados con generadores, con gasoil, así que no requirieron nada de nosotros, al contrario, nos ofrecieron su ayuda para nuestra residencia de ancianos, que también era algo que nos preocupaba, pero vamos, sin mayor incidencia. En el tema de la residencia sí que habéis tenido que también que tomar medidas, porque esta sí es de titularidad municipal, ¿no? Y habéis tenido que organizar cómo se vivía en estas horas, ¿no? Sí, nuestra residencia de ancianos está ubicada en una casa señorial antigua, y lo que son los dormitorios de los mayores están en la segunda planta. Tenemos salvaescaleras, tenemos ascensor, pero claro, evidentemente sin luz pues no funcionaba nada de ello, así que la policía, que tuvimos un refuerzo especial ayer de policía local, acudieron para subir a todos nuestros mayores y durmieron cada uno en sus camas sin la menor incidencia también, gracias a ellos. O sea, pero que hubo que hacer ese trabajo de campo incluso al extremo para ayudar a estos mayores que pudieran descansar. Sí, claro. No hubo que recurrir al hospital. Ellos nos ofrecieron ayuda en caso de que, porque claro, evidentemente muchos mayores tienen respiración asistida y demás, pueden ponerse más nerviosos, pero afortunadamente no hizo falta. Ajá. Nada de eso. Tirasteis, entiendo, de generadores y demás. La pronta ayuda de la policía. ¿Perdona? ¿Tirasteis de generadores y demás en estos espacios? ¿Cómo lo hicisteis, Susana? Bueno, en residencia no hizo falta porque, claro, para comer las cocinas son de gas, entonces no hizo falta. Ajá. Como ahora la luz natural del día dura aguanta a las 9:30, pues los mayores se acuestan antes. Ellos no. La única diferencia fue que no tenían televisión, pero vamos, ellos tampoco la echaron de menos. Los mayores estuvieron perfectamente tranquilos. Mira, pues eso nos alegramos. A ellos les cuesta lo de la tele, pero bueno, hubo que... No creo que sea la generación... Hombre, utilizarían radio, ¿no? Utilizarían radio, me imagino. No creo que sea la generación más poco acostumbrada. Yo le decía a Javi durante el programa, mis niñas estaban todas extrañadas con eso de que no puedo poner la tele, de que no puedo poner nada. Esta generación creo que estaba un poco más hecha, ¿no? A eso. Sí, ellos están acostumbrados, ellos volvieron a lo antiguo y estaban perfectamente contentos. Estaban todos sentados en corrillo, que estuve allí viéndolos, charlando los que están más activos. Así que ellos perfectamente, no sufrieron nada de nada ayer. ¿El municipio recuperó la luz a eso de las 5:30, Susana, o tú tienes otra información? Pasaban las 5:05 o 5:10, depende del punto, pero más o menos pasaba un poco las 5, que fueron casi 12 horas después de las grandes ciudades andaluzas. Sí, la verdad es que lo decíamos nosotros, hemos sido de los últimos en salir ya. Sí. Porque estaba al 80 y tantos % y en nuestra zona no había vuelto todavía la luz. Y no habéis sido los últimos de la sierra, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y además era bastante preocupante porque, claro, estuvimos todo el día de ayer viendo a ver qué es lo que iba a pasar con el suministro de agua, que es lo que más nos preocupaba. Pues que, claro, si falta la luz, el agua ya, si falta, pues entra todo el mundo en caos, pero... Estuvimos ahí aguantando, ya que estábamos escuchando que estaba volviendo la luz en Sevilla, en Jerez, en las grandes ciudades, pues dijimos, poco faltará, pero llegó la noche y aquí nada de luz. Llega mi turno, ¿no? Estábamos todos esperando nuestro turno, ¿no? Sí, a ver cuándo nos toca, nos tocaba. Y vuelvo a insistir, no fuisteis de los últimos, la mayoría de Arcos lo recuperó 2 horas después de vosotros. Y Zahara nos acaba de decir el alcalde que la han recuperado a las 9:15 de la mañana, ¿eh? O sea que... Sí, la verdad es que sí, que claro, Villamartín es puerta de la sierra, entonces nos llegó el suministro un poco antes, pero bueno, gracias a Dios ha sido durante la noche, tampoco se ha notado tanto en el resto de municipios, bueno, los que les ha llegado a las 9 de la mañana ya sí, pero... el resto que la hemos ido recuperando a lo largo de la noche tampoco se ha notado tanto. Susana, ¿incidentes reseñables durante la noche? No tenemos constancia de ninguno, no sé si vosotros tenéis... Pues no, la verdad es que yo tengo que agradecer a la policía local, ya que ayer todos los policías locales que viven en el municipio, ya que ayer tuvimos que volver a la manera antigua, teníamos que ir a la gente a buscarla a su casa, como hacíamos antiguamente. Entonces, como tenemos bastantes policías locales que viven en nuestro municipio, tuvimos que ir a buscarlos y enseguida se prestaron, estuvieron durante todo el día, tuvimos algún atasco por tema de gasoil y demás, pero nada
nada de importancia, y a lo largo de la noche pues también estuvimos por la tarde en el cuartel de la Guardia y nos dijeron ellos que iban a poner distintas patrullas para tratar de controlar ningún saqueo, algo que pudiera ocurrir durante la noche. Me consta que estuvieron haciendo controles por toda la localidad. Esta mañana he estado hablando con el capitán, no ha habido ningún incidente ni ninguna actuación que tuvieran que hacer. También habla con el jefe de la policía, tampoco tuvieron ninguna incidencia durante la noche. Así que la noche tranquila, igual que ayer, todo el día de ayer, que toda la ciudadanía se portó de manera muy tranquila y fue el día más calmado y se llevó de mejor manera claro, porque si hubiese habido caos o algo, pues la cosa hubiese cambiado bastante. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esperemos que todo quede ahí, ¿no? Y que no tengamos que vivir situaciones así. Ahora tocará saber por qué ha sucedido esto, pero eso es harina de otro costal, como yo decía. Sí. Nosotros somos muy pequeñitos para analizar todo eso. Sí, bueno, ya ahora habrá 1000 hipótesis. Yo creo que lo que tenemos es que aprender y ser más precavidos, porque nos ha pillado a todos que nos hacía falta de todo y hemos podido comprobar la dependencia que tenemos de la red eléctrica, de internet, del móvil. Entonces yo creo que esto debería de servirnos para ser un poco más precavidos de cara a lo que pueda pasar el día de mañana, porque visto lo visto nunca se sabe lo que puede pasar ya, vamos. Pues sí, vamos, yo decía en una conexión anterior que creo que nos queda lo de los alienígenas, que no sé para qué momento era, cuando y poco más, porque ya nos va a pasar de todo. Pues sí, a nuestra generación estamos viviendo todo lo que hay por vivir, vamos. Todo muy intenso. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa, gracias por hacernos ese hueco, que sabemos que el día no está siendo tampoco fácil, mucho ajetreo y demás. Gracias. Sí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, Javi, nosotros creo que también ya hemos hecho el análisis importante, ¿no? de lo que se ha vivido en la comarca de la Sierra. Yo como balance haría pues eso, que mucha incomodidad, pero por suerte no ha habido que lamentar daños mayores, ¿no? No, la verdad que en ese aspecto hay que agradecer a la ciudadanía no solo de la Sierra, sino a nivel provincial, porque ha habido muy pocas incidencias y algunas de ellas, pues bueno, de aspectos, pues infortunios, como por ejemplo lo que ha sucedido en Algeciras, de ese incendio con el camping gas, pero salvo eso, la verdad que en ese aspecto pues hay que darle las gracias, porque no ha habido nada, y ya después a nivel nacional tampoco ha habido ningún aspecto grave, ¿no? Como por ejemplo ocurrió con la Dana, que hubo saqueos no masivos, porque algunos pues aprovechan las desgracias para sacar beneficios, pero salvo eso, la verdad que en ese aspecto tenemos que... 6 meses que hace hoy del tema de la Dana. Pues... Esperemos que no haya que contar nada parecido por aquí, por la zona, ni por ningún otro lugar, claro está. Esperemos que no. Pero bueno, hombre, eso ya es de miserable para arriba, ¿no? De esos comercios que sufrieron. La calaña más absoluta, ¿no? Y esperar para no robarle. Bueno. Eso es para tratar en nuestro programa Criminales, vamos, prácticamente. Sí, lo trataremos. Muchas gracias, Javi, por habernos acompañado. Muchas gracias a todo el equipo de Canal Sierra de Cádiz por haber estado ahí rápidamente para que estuviéramos hoy en este directo, en este especial informativo que hemos querido dedicar exclusivamente a este tema. Nos parecía lo apropiado, lo correcto y necesario. Sí, sobre todo, Antonio, perdona por interrumpirte, porque ahora mismo la gente a nivel nacional pues se sabrá de todo, de información de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, pero de la Sierra de Cádiz, que al final que somos los últimos, si no hablamos nosotros. De hecho, hombre, nos daba hasta coraje a lo mejor escuchar noticias que ya se escuchaban a medianoche, al principio, y decir, ya está todo recuperado, ya esto está al 85%, aquí ya no hay problema de ningún tipo. Y tú a oscuras. En tu casa diciendo, ¿cómo? Y tú a oscuras. No hay problema, no, yo no intereso ya, ¿no? Ya lo tienen los de otra zona. No tienen de Madrid, pero bueno. Ya no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias, os emplazamos a un nuevo espacio que tengamos, esperemos que no ningún especial informativo por cuestiones de este tipo. Si toca contar cosas, pues aquí estaremos, que para eso estamos. Hasta la próxima.